Hello, hola mis hermanos, Dios le bendiga. Su servidor por aquí, Eligio Ortega. Es un nuevo programa que vamos a hablar hoy sobre el suicidio, el cristiano y el suicidio. Y es un tema muy polémico que verdaderamente muchas personas han tocado, algunas personas han tocado, y he visto algunos videos sobre este tema. Y me parece interesante hacer uno de mi parte para ustedes, para que verdaderamente tengan un entendimiento de este tema, de sus puntos de vista, qué dicen de ellos algunas personas. Y sé que es un debate, está en la academia, está entre las personas, en el mundo cristiano, que se sigue dando hoy en día, se ha dado ya por años este debate, se viene dando. Hay algunos que están a favor, otros que están en contra de que verdaderamente, algunos dicen que verdaderamente un cristiano que se suicida pierde su salvación, no puede heredar la vida eterna. Otros dicen que el suicidio no, no hace que un cristiano pierda su salvación por X razones, ¿no? Entonces esas razones las vamos a ver si verdaderamente pierde el cristiano su salvación o no la pierde si se suicida. Y es un tema muy polémico que muchas personas han hablado, y igualmente yo también he hablado con algunas otras personas sobre este tema. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que he tocado este tema con ellos sobre el suicidio. Y ellos me han preguntado y me han dicho que yo pienso sobre ese tema. Y yo le he dado mi punto de vista, mi opinión, ¿no? Ya que yo sostengo mi punto de vista que un cristiano que caiga en el suicidio no necesariamente tenga que perder su salvación, ¿no? En ese sentido, hay argumentos bíblicos de base desde ese punto de vista. Y le he explicado a ellos cómo yo lo veo desde el punto de vista psicológico, científico, ¿no? Psicológico, desde la ciencia y desde la Biblia. Y cómo yo lo veo, de tal forma que yo lo explico de una manera concisa. A veces las personas es difícil de entender porque es un tema muy complicado, muy espinoso, ¿no? Es un tema que verdaderamente trae muchas divisiones en el mundo cristiano. Como dije antes, algunos dicen que verdaderamente un cristiano pierde su salvación al suicidarse porque comete un pecado en el instante, y otros dicen que no la pierde porque la gracia de Dios ha cubrido a esa persona a pesar de que se haya suicidado. Así que vamos a ver el punto de vista que yo empleo, o que yo sostengo, que es que un cristiano no pierde su salvación al cometer suicidio, ¿no? Y voy a dar mis razones por qué yo creo esto. Ya usted estará de acuerdo conmigo o no, ya es su decisión, pero si no está de acuerdo conmigo, como quiera que sea, me lo deje en la caja de los comentarios y yo voy a leer su comentario y veré si verdaderamente tienen peso bíblico, lógico, lo cual se pueda analizar, ¿no? Así que vamos a comenzar con esta breve enseñanza, esta breve enseñanza sobre el cristiano y el suicidio. Aquí yo traigo una diapositiva para ponerla, para mostrarles a ustedes que me gusta. Ahora voy a tomar esta temática de hacer diapositivas o las enseñanzas y los mensajes con diapositivas, porque creo que las diapositivas dan un enfoque más visual en ese sentido, que la persona pueda aprender más, ya que nosotros, los humanos, no solamente por palabras aprendemos, sino también que viendo aprendemos 2 veces mejor que solamente escuchando. Así que yo creo que las diapositivas son muy buenas como ejemplos de lo que tú quieres transmitir a la persona. Así que vamos a poner una diapositiva por aquí, a ver si me sale. Uf, me salió. Uf, bien, bien. No sé manejar mucho este programa. Estoy en StreamYard, pero no, soy nuevo manejando este programa. Poco a poco lo voy conociendo, ¿no? Esta diapositiva la creé hace algunos días atrás y específicamente para este tema, el cristiano y el suicidio, desde un punto de vista teológico y psicológico.
Entonces, mis hermanos, vamos a ver este tema, a ver qué provecho sacamos de aquí, ¿no? Aprendamos juntos. Vamos a ver, el cristiano y el suicidio desde un punto de vista teológico y psicológico. Empezaremos primeramente, aunque puse teológico al principio y no psicológico, voy a empezar por el orden de la psicología y luego finalizar con la teología, que creo que la teología es el punto culminante donde nosotros como cristianos tenemos que llegar y estar de acuerdo, ¿no? En ese punto. Aunque la psicología también, desde el punto de vista psicológico, es importante verlo porque nos va a mostrar algunas cosas que son importantes en la vida de una persona y también de un cristiano, porque un cristiano es una persona que sufre y que padece también psicológicamente y padece enfermedades psicológicas de igual manera que una persona que no es cristiana. Así que claramente creo que la psicología es importante en este punto. No es relevante, no es irrelevante. Hay muchos cristianos que rechazan la psicología, rechazan la ciencia, lo que habla la ciencia, desde el punto de vista científico, médico, las enfermedades. Muchos cristianos lo rechazan como si un cristiano no pudiese enfermarse, si un cristiano no pudiese sufrir de estas cosas, porque creen que un cristiano no puede padecer de esto. Bueno, un cristiano sí puede padecer psicológicamente enfermedades mentales o trastornos, ¿no? Psicológicos, lo cual verdaderamente está comprobado, porque somos seres humanos, ¿no? También los cristianos, no es que no somos seres humanos al igual que el resto que no son cristianos. Así que también no estamos exentos de esto, ¿no? Estamos, como se dice, podemos padecer estas enfermedades en ese sentido, ¿no? Todo tipo de enfermedades, ¿no? Si Dios así lo permite, lo podemos padecer, porque somos seres humanos, como dije antes. Veamos, desde un punto, vamos a comenzar primero desde un punto de vista psicológico. Vamos a ver primeramente la definición de depresión o una de las definiciones de lo que es la depresión en sí, ¿no? Yo puse esta definición solamente para tener ya un contexto de lo que desde el punto de vista psicológico y de lo que vamos a hablar, que es la depresión. Dice que la depresión es un estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza, desesperación, pérdida de energía y dificultad para sobrellevar o afrontar la vida cotidiana normal. Esa es una definición de lo que es la depresión. O sea, la depresión es un estado mental que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza. Ya tenemos un punto aquí importante, lo cual podemos ir hablando. Otro punto es la desesperación o pérdida de energía, dificultad para sobrellevar o afrontar la vida cotidiana normal. Y estos son puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ya que verdaderamente nos va a servir de mucho más adelante en el video. Y vamos a tocar estos puntos, porque vamos a ver ahora las causas de la depresión, ¿no? Y uno sería una pregunta antes de avanzar. ¿Un cristiano puede padecer depresión? Eso es una pregunta que se hace, ¿no? Y claro, sí, un cristiano puede padecer depresión, porque es una enfermedad igual que que todas las enfermedades, una enfermedad psicológica, ¿no? Un trastorno mental. Una persona padece por causa de algunos factores que afectan directamente su cerebro, ¿no? Y cambia su ánimo, cambia su carácter en ese sentido por causa de esa enfermedad que ataca al cerebro, y esta persona tiende a entrar en una tristeza profunda por causa de una pérdida de un familiar o algo parecido. Por ejemplo, veremos la causa más adelante, las causas de la depresión. Una primera causa de la depresión que tenemos aquí es la pérdida de un ser querido. Esta causa que afecta psicológicamente a una persona, la pérdida de un ser querido, la sufrimos todos, sea cristiano o no sea cristiano. Un cristiano no está exento de que si pierde un familiar muy cercano a él, muy amado, no va a sufrir de depresión. Claro, se han visto casos que hay cristianos
que han perdido seres amados muy cercanos, muy amados a ellos, y han sufrido depresión, han caído en una depresión, sea menor o grave, mayor, y se han visto envueltos en estos problemas depresivos, de una tristeza profunda, de una decaída, en un profundo lamento, que verdaderamente tienden a divagar y a pensar y que le lleguen pensamientos a la cabeza de muchas veces de suicidio, ¿no? Y esto lo puede sufrir un cristiano y lo han sufrido o lo hemos sufrido, ¿no? En ese sentido. Porque hay también tipos y grados de depresiones. Hay unos menor, otro mayor, grave. Y creo que no todos sufren los mismos tipos de depresión, pero hay algunos que sí sufren depresiones mayores, graves, que son muy peligrosas. Por ejemplo, todos los problemas que afecta por lo cual una persona puede caer en depresión son los problemas laborales, aunque aquí los problemas laborales y los problemas económicos van de la mano. Un problema laboral puede ser un problema en un trabajo, ¿no? Que pueda ser de pedido o no esté rindiendo en el trabajo o esté llevándose mal con el jefe de la compañía o con los empleados. Y a través de eso puede llegar una mala economía, porque si lo despiden o no le están dando suficiente hora en el trabajo, la persona no va a llevar suficiente sustento a su casa para mantener a su familia, lo cual esto puede conllevar a la persona a tener problemas en su vida personal y lo puede hacer caer en una depresión, sea menor o sea grave, pero cae en una depresión. Porque como dije antes, un cristiano puede pasar estos problemas, estos problemas, estas causas por las cuales vienen la depresión, problemas económicos o laborales. Y lo han pasado, y lo hemos pasado muchos. La cuarta causa es la ruptura sentimentales o la ruptura sentimental o sentimentales. Se han visto casos que hay personas, y más esto más se ve en jóvenes, sean en jovencitas cristianas o en jovencitos cristianos, sobre rupturas sentimentales. Recuerde que no solamente en el mundo se ve esto, no solamente en el mundo se ven personas que están en una relación, personas jóvenes, aún mayores también, pero más los jóvenes sufren esto que los mayores, porque los mayores, al tener más edad, tienen más experiencia de la vida y pueden sobrellevar esos problemas, estas rupturas sentimentales, ¿no? Pero los jóvenes, al ser nuevos en una relación sentimental, al sufrir estas rupturas, sienten un poco más el golpe del quebrantamiento de la relación y tienden a caer en depresiones, en una depresión. Y las rupturas sentimentales hacen que la persona caiga en una depresión y sentirse a veces culpable, sentirse a veces mal, sentirse que claramente no es importante para la otra persona porque ha sido rechazado, ha sido dejado, abandonado en ese sentido, ¿no? Otra de la causa es enfermedades propias de familiares, enfermedades propias o de familiares. También esa es una de las causas. Una persona que esté pasando por una enfermedad propia, sea cualquier tipo de enfermedad o una enfermedad muy grave, tiende a sentir una depresión, tiende a deprimirse, a deprimirse, tiende a caer en depresión y verdaderamente eso lo puede llevar a tener pensamientos suicidas igualmente. Hay personas que han tenido enfermedades y han pensado en matarse, han pensado en quitarse la vida. Y, y nosotros como cristianos no estamos exentos de esto. Y estos casos se han visto en cristianos también. Otra de las causas es la vejez, es una etapa de la vida especialmente vulnerable. La vejez es una etapa de la vida especialmente vulnerable y es cierto también. Eso es una causa más. Hay muchas personas que vienen de familia cristiana que tienen sus padres y sus padres ya están ancianos y deciden mejor meterlo en un asilo, ¿no? En un asilo de ancianos para no sentirse con esa carga, ese peso de esa persona en la casa.
porque no tiene cómo cuidarlo, no tiene el tiempo necesario y lo mete en un asilo. Estas personas ancianas que vienen de un trasfondo cristiano y de una familia cristiana, al verse en ese estado donde está metido en un asilo, muchas veces su familia no lo visita, no lo cuidan, no le dan vueltas para verlos, no están ahí pendientes, ¿no? Se sienten abandonados, solos, sienten que lo han desamparado, se siente que no vale nada para su familia y eso puede hacer que una persona de estas personas mayores caiga en depresión y sienta quitarse la vida. Y son personas que vienen de trasfondos cristianos, son personas que han vivido su vida como cristianos, pero claramente han caído en una edad ya avanzada y su familia, para no sufrir, para no estar con el peso de la carga en la casa de esa persona, porque no tiene cómo cuidarla, la manda a un asilo. Y eso ha pasado y se sigue pasando y se ve en el mundo, aún en el mundo cristiano, no solamente secular, porque estas causas que mencionamos aquí, no solamente las sufren las personas seculares, también los cristianos sufren estas causas. No creo claramente cualquier persona sea tan ingenua de decir que un cristiano no puede sufrir estas causas que conllevan a una depresión, sea menor o sea mayor o grave. Claro que sí, un cristiano sufre estas causas. No creo que no las sufre, porque somos seres humanos de carne y hueso. Pero vamos a pasar ahora a los síntomas, a los síntomas de la depresión. Los síntomas de la depresión. Uno de los síntomas de la depresión es el trastorno emocional, más que una tristeza pasajera. El trastorno emocional. El trastorno emocional tiene que ver con el estado de ánimo de una persona. La persona que sufre síntomas de trastorno emocional que tiene que ver con la depresión tiende a sentir una tristeza a veces pasajera. En ese sentido, a veces pasajera, depende de la gravedad de la depresión que tenga, ¿no? Porque la tristeza, cuando se habla de pasajera, se habla de una tristeza que claramente no es duradera, o sea, no está todo el tiempo en la persona, porque la depresión es un estado, es una enfermedad que viene por causas con problemas que tenemos en la vida diaria, sea sentimentales, económicos, laborales, sea de familiares, sea de una muerte de un familiar muy amado. Esas causas crean en nosotros una depresión y esas depresiones tienen síntomas, lo cual el trastorno emocional es uno. Pero no son permanentes en el sentido de que van a durar para toda la vida, sino que van a tener solamente un ciclo de tiempo y luego se van a ir. Pero siempre y cuando sea una depresión menor, porque las depresiones menores duran menos en ese sentido, o puede ser que duren, pero no sean tan graves como para pensar en el suicidio. Pero si una depresión mayor o grave puede ser peligrosa, lo cual tiene que ser tratada por un médico especialista, porque puede llevarte a divagar y a llevarte a pensamientos suicidas, lo cual tienes que verdaderamente buscar ayuda médica. Por eso dice aquí que el trastorno emocional, más que una tristeza pasajera, o sea, puede ser una depresión grave, te puede llevar a una tristeza muy profunda en tu vida, tan profunda que te lleve a cometer suicidio. Y eso es muy peligroso. Por eso hay que buscar ayuda de los médicos. Otro de los síntomas es el estado persistente. Dura semanas, meses o incluso años. Escuche bien. Estado persistente. Hay depresiones que duran, ¿qué? Semanas, meses o incluso años. Años. ¿Sabe lo que es una persona con depresión? Que tenga una depresión por años, o sea, que dure, esa depresión dure en esa persona años, meses. Es mucho, verdaderamente, ¿no? Lo cual indica que esa persona necesita ayuda, porque una depresión de esta longitud puede verdaderamente afectarnos mucho en nuestra convivencia social, en nuestra relación, si tenemos una relación, una pareja, una familia, en nuestro trabajo laborales y en todos los ámbitos que podamos abarcar. Nos puede afectar a la larga, porque ese es un trastorno mental
que te afecta tu estilo de ánimo, tu estilo de vida. Ya tú no piensas igual, no estás pensando en tus cinco cabales, sino que siempre estás cabizbajo, triste, estás divagando en tu mente, pensando cosas, y puede llevarte verdaderamente a algo mucho peor, ¿no? Lo cual necesitamos ayuda médica en ese sentido. Otro de los síntomas es el impacto profundo. El impacto profundo dice que afecta la vida diaria, relaciones y trabajo. Lo mismo que hablamos antes, ¿no? Sobre, o lo mismo que dijimos en un instante, hace un instante. Afecta la vida diaria, relaciones y trabajo, o sea, la vida social. Afecta totalmente en todos los sentidos. El impacto profundo de una depresión grave. Y es importante verdaderamente tener en cuenta eso, porque sufrir, una persona que tenga un impacto grave de una depresión, un impacto profundo de una depresión grave en su vida, va a sufrir mucho, ¿no? Y los que están a su alrededor van a sufrir, porque verdaderamente es un trastorno mental que te lleva a ti también a ser una persona hasta de doble ánimos en ese sentido, porque no estás pensando bien, no estás en tu cabales, en ese sentido, en tus cinco cabales. Necesitas ayuda. Otro síntoma no es solo tristeza, incluye apatía, falta de motivación y desesperanza. Aquí esta palabra es clave. La palabra desesperanza es una palabra clave porque una persona que se sienta desesperanzado es una persona que verdaderamente está en riesgo de que le llegue un pensamiento suicida. Está en riesgo verdaderamente, porque una persona que ha perdido la esperanza ha perdido el sentido de vivir, lo cual indica que esa persona tarde o temprano va a tomar una decisión errónea que lo lleve a quitarse la vida. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque es muy peligroso en la vida de una persona, la desesperanza y la motivación, porque también cuando una persona está en depresión no tiene motivación de nada, está decaída, está abatida, ¿no? No tiene motivación, no tiene apatía. Otro síntoma afecta el cuerpo, afecta el cuerpo, puede causar insomnio, fatiga y cambios en el apetito. Claro que sí, afecta todo esto. Insomnio, fatiga y cambios en el apetito. Una persona que tenga depresión no va a comer, o sea, pierde el apetito completamente. Tiene esos cambios en su cuerpo. Y muchas veces se dice que aún las mujeres en su cambio, aún en su cambio hormonales, o también cuando dan a luz, también caen en depresión. Hay mujeres que cuando dan a luz caen en depresión. Por eso se le hace un estudio o un seguimiento de la depresión posparto, si no me equivoco, creo que así se llama posparto, la depresión posparto, si no me equivoco, después del parto, porque hay muchas mujeres, o no sé si todas, pero creo que la gran mayoría, muchas veces, caen en depresión después del parto, lo cual necesitan también ayuda, ¿no? Y la depresión viene por muchos ámbitos, ¿no? Muchos ámbitos. La depresión no solamente es algo que tiene una raíz específica, sino que tiene muchas raíces y puede venir por cualquier ámbito, por cambios hormonales, por un parto, después del parto, y por problemas matrimoniales, sociológicos, económicos, laborales, sentimentales. O sea, tiene muchas ramas por donde venir la depresión, lo cual tenemos que estar siempre pendiente de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean si verdaderamente están pasando por depresión, porque necesitan ayuda, verdaderamente. Y un cristiano no está exento de todo esto. Al contrario, un cristiano pasa todo esto, lo cual puede caer en depresión y lo cual debemos tener mucho cuidado y buscar ayuda si es algo muy grave. Así que pasaremos a la otra página, a una pregunta muy importante. Aquí vamos entrando lo que es ya el punto de vista teológico. Entramos al punto de vista teológico de lo que verdaderamente es el punto más controversial, el punto de vista teológico, porque muchas personas van a la Biblia para decir que una persona que es cristiana no puede suicidar, no puede quitarse la vida, porque eso es imposible, dicen ellos, ¿no?
o no debe suicidarse. Y la pregunta sería, ¿por qué no debe? ¿Por qué no puede? Si al fin y al cabo la depresión es una enfermedad psicológica que te lleva, si es una depresión, si es una depresión mayor, grave, te puede llevar al suicidio, porque es una enfermedad, ¿no? Aquí hay una pregunta: ¿va al infierno un cristiano que se suicida? Eso es una buena pregunta que se hace. Y aquí yo pongo la respuesta, pongo los textos bíblicos y digo algunas cosas que podemos ver. Por ejemplo, la respuesta, una respuesta concisa, directa, es: ¿va al infierno un cristiano que se suicida? La respuesta es no. ¿Por qué no? Bueno, porque un cristiano, siendo cristiano, aquí StreamYard está tapando esto un poco, no sé, déjame ver si me puedo colocar. No, no se puede. Bueno, aquí me pongo más pequeñito, pero se ve un poco aquí. Bueno, déjame ver porque quiero verme un poco más grande. No, no, así no, como estaba. Así, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque aquí no, creo que el StreamYard está tapando un poco. No sé cómo se verá. Déjame ver. Ok, lo voy a dejar así. Yo lo voy a leer, ¿no? Yo creo que ustedes lo van a notar. Yo digo, yo digo que no, que un cristiano no va al infierno si se suicida. ¿Por qué? Bueno, un cristiano siendo cristiano no puede ir a condenación. Es como decir que una persona deja de ser hijo biológico de sus padres por algún hecho que haya cometido. No se deja de ser hijo de los padres por algún hecho que se cometa, porque biológicamente eso es imposible. Bueno, y es cierto. Un cristiano, si se llama cristiano, o si es un cristiano genuino y comete suicidio, no puede ir a condenación porque es un cristiano, es un hijo de Dios, es un nacido de nuevo. No. Y si es hijo de Dios, no puede dejar de ser hijo de Dios por causa de un hecho que haya cometido. Porque si biológicamente es imposible dejar de ser hijo de nuestros padres, espiritualmente tampoco es imposible dejar de ser hijo de Dios. O sea, es imposible espiritualmente. Porque desde un punto de vista espiritual y biológico, lo espiritual tiene mucho más peso que lo biológico en el sentido terrenal. Porque aún la Biblia dice claramente, somos hijos de Dios por causa de la fe. Y como vimos en el panorama psicológico sobre la depresión, vimos que podemos ver que un cristiano no está exento de la depresión, lo cual implica que si un cristiano no está exento de la depresión y puede caer en esta enfermedad, significa que un cristiano puede ser llevado por esa enfermedad a cometer suicidio. Entonces, aquí ponemos algunos textos bíblicos. Por ejemplo, aquí tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, y los que creen en su nombre verdaderamente. Y estos que creen en su nombre son hijos de Dios, lo que dice Juan, son hijos de Dios, llegan a ser hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, ¿cuándo dejan de ser hijos? Esa es la pregunta. ¿Con qué pecado? Si hay un pecado que no quite el estatus de ser hijo de Dios, que no quite el estatus de ser hijo de Dios, verdaderamente, ¿dónde la Biblia dice que podemos perder ese estatus por un pecado? No hay ningún versículo bíblico que diga eso. Porque como dije más arriba, un cristiano no puede dejar de ser cristiano por un hecho que haya cometido, o dejar de ser hijo de Dios por un hecho que haya cometido en su vida y que fue llevado a través de una enfermedad a cometer el suicidio. Así que verdaderamente no creo que un cristiano pierda su salvación si comete suicidio porque estaba bajo la influencia de una enfermedad psicológica, un trastorno mental que lo llevó a cometer eso. Aquí hay otro texto, hay dos textos más. Está 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 que dice: pues habéis nacido de nuevo, y aquí muy importante este texto que voy a citar porque es muy bueno. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Este es 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. Este es un texto muy importante porque aquí Pedro lo que está diciendo es
que nosotros nacimos de nuevo, no de una simiente corruptible, no de una simiente que se pueda corromper, sino una que es incorruptible, que no se corrompe, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Si nosotros como hijos de Dios somos nacidos de una simiente incorruptible, ¿cuándo nos corrompemos? ¿Con qué pecado nos corrompemos en ese sentido? Porque si la simiente de Dios es incorruptible y nosotros nacimos, como dice Pedro, de una simiente incorruptible, significa que al nacer de esa simiente incorruptible, nosotros no podemos corrompernos. Pero cuando Pedro dice que no podemos corrompernos porque hemos nacido de una simiente incorruptible, no está hablando que no pequemos, no está hablando que no podemos cometer pecado nosotros como cristianos. No, porque entonces seremos inmaculados. O sea, ningún cristiano es santo, todos cometemos pecado, ¿no? Lo que Pedro está diciendo es que a pesar de que pequemos, nosotros no nos corrompemos. El pecado no nos corrompe porque somos nacidos de la simiente de Dios. A pesar de que pequemos, somos incorruptibles en ese sentido. Porque si no fuésemos incorruptibles, entonces verdaderamente no heredaremos el reino de los cielos. Por lo tanto, de nada vale verdaderamente. Ahora, si la sangre de Cristo no ha limpiado de pecado, de todo pecado, y no ha hecho incorruptible a través de esa sangre, a través de la palabra de Dios, como dice Pedro, que permanece en nosotros y vive para siempre, verdaderamente no vamos a dejar de ser incorruptibles. Al contrario, somos incorruptibles y lo seremos para siempre en ese sentido, porque la sangre de Cristo no ha limpiado y la palabra de Dios no ha limpiado juntamente con ella. Entonces yo creo que verdaderamente somos incorruptibles y un cristiano que es incorruptible, nacido de la simiente de Dios, no se puede corromper por un pecado o un hecho que haya cometido. Pero note que Pedro aquí no está diciendo que un cristiano, aquí Pedro no está abordando el punto de que un cristiano sea incorruptible en el sentido de que no peque. No, al contrario. Pedro lo que está diciendo es que somos incorruptibles, de que el pecado no nos puede corromper. A pesar de que pequemos, no nos corrompemos. Pero no nos está diciendo que somos incorruptibles, de que no vamos a pecar. No, sino que a pesar de que pequemos, somos nacidos de una simiente incorruptible y ese pecado que cometamos no nos va a corromper en el sentido de que perdamos nuestra salvación, sino que permaneceremos incorruptibles para siempre en ese sentido, a pesar de que pequemos. Otro texto es Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Y este es un texto muy importante, que es muy bueno también, donde Pablo dice a los romanos dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, escuche bien, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero note lo que Pablo viene diciendo, pues estoy convencido. Pablo dice, estoy convencido. O sea, Pablo está convencido de que ni la muerte, escuche lo que Pablo dice, de que ni la muerte, estamos hablando de que un cristiano se puede suicidar por causa de una enfermedad, un trastorno mental, que es la depresión, y tiene causas y síntomas que puede llevar a un cristiano a cometer este hecho tan lamentable que no lo apoyamos, lo rechazamos, pero que si llega por causas como esta, la depresión, ¿no? Pero no podemos condenar a una persona que haya cometido eso, porque tenemos que ver el trasfondo de esa persona, por qué lo ha hecho, qué ha pasado, qué lo ha llevado a eso. Pero oiga lo que Pablo dice aquí. Pablo dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, escuchen, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y luego dice, muy importante, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos, escuchen, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Importante lo que Pablo dice aquí a lo último, cuando él dice,
ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Ni cosa alguna en toda la creación. Y esa palabra, ni cosa alguna en toda la creación, está hablando de todo lo que es creado. Y una pregunta que nos hacemos es, la persona que está pasando por la depresión y que ha cometido el suicidio por causa de esta enfermedad, ¿es un ser creado que está dentro de la creación, que es una cosa alguna en toda la creación de la que Pablo habla en el texto? Claro que sí. Si esa persona es parte de la creación o cosa alguna de la creación de la cual Pablo habla en el texto, significa que ni tú mismo, ni yo mismo, ni ninguna persona que es cristiana, que es una criatura de Dios, que pertenece a la creación, puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni aun nosotros, con nuestros actos, hechos que cometamos, nos vamos a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Pablo lo dice, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos va a apartar del amor de Dios. Ni ninguna cosa creada, sea fuera de nosotros o seamos nosotros. Y cuando él dice ninguna cosa creada, aún nosotros estamos incluidos en eso, porque nosotros somos cosas creadas. Nosotros somos una cosa creada, somos criaturas de Dios. Lo que implica que nosotros mismos, por nuestros propios hechos que cometamos, nos vamos a apartar a nosotros mismos del amor de Dios. Y eso es lo que Pablo dice claramente. Es un texto muy bueno, ¿no? Igualmente que el de Pedro. Y 1 Pedro capítulo 3, que el que citamos. Ahora vamos al siguiente punto. Perdón. El siguiente punto es este. La siguiente diapositiva, que empieza con una pregunta. Y este también es muy bueno. No sé si ustedes están viendo la diapositiva bien. No sé si se nota bien. No sé si está muy pequeño, como estoy aquí en StreamYard y se ve un poco diferente, como tal vez se ve en YouTube. Pero bueno, ahí le damos, vamos a ver. Dice la segunda diapositiva, la siguiente, dice, empieza con una pregunta: ¿es el suicidio un pecado imperdonable? Esto es una pregunta muy buena que yo he tocado con algunos otros hermanos que hemos dialogado el tema, y yo le he hecho esta pregunta a esos hermanos: ¿es el suicidio un pecado imperdonable? Porque claro, la Biblia habla de un pecado imperdonable, ¿no? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿es el suicidio un pecado imperdonable? Porque solamente creemos que hay un pecado imperdonable porque la palabra de Dios así lo menciona. Solamente hay un pecado imperdonable, un solo, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual indica que el suicidio no puede ser otro pecado imperdonable además de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya no sería uno, sino serían dos. Pero la Biblia solamente menciona un solo, no menciona dos. Entonces el suicidio como pecado imperdonable queda descartado totalmente. Y aquí yo doy la respuesta. La respuesta, yo digo un profundo no. El suicidio no es un pecado imperdonable. Escucha lo que digo, lo siguiente: porque el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, o contra el Santo Espíritu de Dios. Y eso se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 29. Pero otro texto muy importante también se encuentra en Marcos capítulo 3, versículo 28. Antes de ese, del 29, antes de ese, del 28, y el 28 dice, escuchen: todos los pecados son perdonables, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Escuchen, todos los pecados son perdonables, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. La lógica de esto que se sigue es que, verdaderamente, el único pecado imperdonable es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no el suicidio. Pero Marcos sigue diciendo aquí: de cierto os digo que todos los pecados, escuchen, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia, cualesquiera que sean. Marcos 3, 28. Y aquí empleamos un silogismo simple. Un silogismo simple que empleamos es este. Premisa mayor: la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Premisa menor: el suicidio no es el pecado imperdonable. Conclusión: el suicidio es perdonable. Si la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable y todos los otros pecados son perdonables, se sigue que el suicidio no es el pecado imperdonable. Y la conclusión sería que el suicidio es perdonable. Por lo tanto, el pecado del suicidio, cuando se comete, puede ser perdonado. No es imperdonable, es perdonable.
Solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, Dios no la perdona, ni en este siglo ni en el venidero. Pero todo pecado, además del suicidio, son perdonados por Dios. Ahora, uno se preguntaría, una persona que comete suicidio, ¿cómo le es perdonado ese pecado? Si va a cometer suicidio o sea, va a cometer pecado en el acto. Si no se arrepiente, ¿cómo le es perdonado ese pecado? Verdaderamente. Y es una buena pregunta, verdaderamente, que algunas personas hacen. Verdaderamente, ¿no? Es una buena pregunta. Porque uno tendría que preguntarse si el cristiano cuando muere con pecados no perdonados, o muere con pecados, con todos sus pecados perdonados, en el sentido de pecados cometidos en la tierra, ¿no? Aquí. Si un cristiano muere de forma inmaculada, yo creo que un cristiano no muere inmaculado. O sea, sería una locura decir que un cristiano muere inmaculado, ya que sabemos que todos nosotros pecamos todos los días. Es más, hay pecados que nosotros cometemos o hemos cometido y sabemos que no hemos confesado. Y ningún cristiano cuando muera va a morir inmaculado. Al contrario, va a morir con pecados no confesados en su corazón o en sus corazones, lo cual indican que no se puede perder por sus pecados, porque si fuese así, si tú te pierdes por un pecado no confesado a la hora de morir y tú pierdes tu salvación, eso significa que ningún cristiano sería salvo, porque no hay ningún cristiano en la tierra que haya muerto con todos los pecados que haya cometido en la tierra confesados. Es imposible. Eso es una mentira o una vil mentira aquel que sostenga eso, porque ningún cristiano muere inmaculado. Todos los cristianos, cuando mueren o cuando morimos en pecado, no confesados en nuestros corazones, no que morimos inmaculados. Eso es una farsa grande. Lo cual el suicidio es uno de ellos. Es un pecado que cuando tú te suicidas, cometes un pecado voluntario y tú mueres en el acto cometiendo un pecado. Ahora, ¿ese pecado puede ser perdonable? Sí, porque según lo que vimos, el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Más el suicidio es un pecado normal igual que todos, lo cual se puede perdonar y se perdona. Y Dios lo puede perdonar verdaderamente. Así que el suicidio sí es un pecado perdonable. Vamos a ver la otra diapositiva. Aquí vamos a ver algunos textos banderas que usan los que creen que un cristiano pierde su salvación por suicidio. Hay dos textos banderas. Puse solamente dos, creo que había más, pero puse dos de los más polémicos, ¿no? Los dos textos banderas que más usan los que creen que el suicidio es un pecado que si un cristiano lo comete no se salva, pierde su salvación. Estos son dos textos. Primero Juan, capítulo 3, versículo 9, que dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Escuche bien, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primero Juan 3, 9. Perdón. Si leemos bien el texto dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahora, cuando Juan dice practica el pecado, hay que entender que Juan está hablando de practica el pecado, porque practicar el pecado, de lo que Juan está hablando, claro, de practicar el pecado, Juan no está diciendo, Juan lo que está hablando es que un cristiano no practique el pecado en el sentido de que se goce en el pecado, de que se enlía en el pecado, se goza, ama el pecado. Eso es lo que Juan está diciendo. No practique el pecado, a pesar de que peque, porque Juan no está diciendo que no peca. Juan no está diciendo, ninguno que es nacido de Dios practique el pecado en el sentido de que no peca. Porque claro, ¿quién va a creer que ningún cristiano peca? No somos inmaculados por Dios. Somos personas comunes y corrientes, pero que somos cristianas, pero que aún así, a pesar de que somos cristianas, pecamos, porque en este cuerpo que está aquí todavía está contaminado del pecado. Entonces, Juan lo que está diciendo es, no es que no pecamos, es que no practicamos el pecado, pero se tiene que entender cuando Juan dice no practicamos el pecado. La palabra no practicar el pecado se debe entender en el sentido de que no ama el pecado, de que no se goce en el pecado, de que no se deleite en el pecado, de que esa persona no vive constantemente en el pecado, regocijándose en el pecado y no teniendo una vida de arrepentimiento digna delante de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo.
Y luego dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no que no puede pecar, sino que lo que Juan está diciendo es que no practique el pecado. Lo que pasa es que esta traducción la traduce de esta forma, no puede pecar. Bueno, no que no puede pecar, claro que peca. Ahora, que no practique el pecado es una cosa. Nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. Pecar y practicar el pecado son dos cosas muy diferentes. Un cristiano peca, pero no practica el pecado. Porque practicar el pecado es diferente a pecar. Nosotros pecamos, pero nos arrepentimos y aborrecemos lo que hacemos cuando pecamos contra Dios. Pero una persona que practica el pecado no aborrece el pecado, ama su pecado, se deleita en el pecado y no se arrepiente. Porque no le importa, es ignorante a estas cosas, ¿no? Luego, el segundo texto es 1 Juan, capítulo 5, el mismo libro, la misma carta de Juan, versículo 18, que dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Aquí hay un punto importante que muchos dicen, mira, aquí dice que sabemos que todo el que nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, Dios lo guarda, sino aquel que nació de Dios lo guarda, o sea que Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y quieren dar a entender con esto que aquello que no son nacido de Dios no peca, sino que Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Lo que quieren decir con esto es que esas personas no cometen pecado en ese sentido, porque malinterpretan el texto completamente. Aquí Juan, al igual que el capítulo 3, versículo 9, no está diciendo que el cristiano no peca. Lo que está diciendo es que Dios lo guarda. ¿De qué Dios lo guarda? ¿Del pecado? Porque si si el texto dice, si ellos quieren decir con el texto que Dios lo guarda del pecado y el maligno no lo toca y que no pecan, entonces, si lo tomas de forma literal, entonces estamos diciendo que el cristiano no puede pecar, no peca. Si fuese así, entonces fuésemos inmaculados, como dije antes, entonces el cristiano no peca. Pero vemos otra vez y decimos que el cristiano sí peca. Y eso está comprobado. O sea, ¿quién va a decir como cristiano que no peca? Todos pecamos. Ahora, Juan aquí nos está diciendo que nosotros no pecamos, ni que la palabra guardar, que Dios no guarda, no quiere decir que Dios no guarda de todo pecado o del pecado. Porque si la palabra guardar significa guardar el pecado, entonces verdaderamente nosotros no pecamos, no deberíamos pecar en cierto sentido. Juan entonces aquí estaría hablando mentira, diciendo que Dios no guarda. Esa palabra guardar, como muchos la interpretan, nos guarda de que del pecado, porque si fuese del pecado, entonces no pecaríamos. Pero, como lo contrario, a pesar de, nosotros pecamos. Ahora, esa palabra guardar se tiene que entender en un contexto. En ese contexto de que Dios nos va a guardar y el maligno Dios nos va a guardar y el maligno no nos va a tocar. Y cuando dice guardar del maligno, que no nos va a tocar, lo que quiere decir es que nuestra salvación en Dios está segura y que Dios nos va a guardar. ¿De qué? Nos va a guardar. Nos va a guardar de que perdamos nuestra seguridad de salvación, de que perdamos nuestra vida en Dios. Y nos va a guardar del maligno y que Él no nos va a tocar. No nos va a hacer que perdamos nuestra vida en Cristo Jesús. Dios no guarda nuestra vida. Dios es el que guarda al cristiano de todo mal. Y cuando hablo de todo mal en el sentido de que nosotros podamos perder nuestra vida en Dios, en ese sentido. No que Dios nos guarda en el sentido de que no vamos a pecar, sino que Dios nos guarda en el sentido de que a pesar de que pequemos, Dios nos guarda de que no perdamos nuestra salvación. A pesar de que pequemos, a pesar de eso, ¿no? Y eso es lo que Juan está tratando de decir. Porque no se puede entender en forma literal de que Dios nos guarda del pecado, porque claramente no pecaríamos. Pero Dios nos guarda en el sentido de que a pesar de que pequemos, la salvación en Dios, nuestra salvación está segura. Dios nos va a librar de que no perdamos nuestra salvación. En ese sentido. Ok, vamos a pasar a algunas objeciones. Puse dos objeciones. La próxima diapositiva puse dos objeciones, que creo que esas dos objeciones son importantes. Solamente puse dos objeciones aquí. Dos objeciones que hacen al suicidio
las personas que están en contra o que están en contra de este punto de vista de que el suicidio es una enfermedad que puede llevar a cualquier persona, aún al cristiano, a que tome decisiones erróneas, y una decisión de esa es el suicidio por causa de una enfermedad. Y ellos ponen objeciones como estas que están aquí, puse solamente dos, y ellos dicen, la primera objeción es, primera objeción, cuando una persona se suicida, escuche, cuando una persona se suicida, muere en pecado. Y ellos dicen, lo ponen de esa forma, dando a entender que cuando una persona se suicida, como dije antes, muere en un pecado voluntario, instantáneo, muere en un pecado voluntario, o mueren cometiendo un pecado, lo cual significa que si tú mueres cometiendo un pecado, tú pierdes tu salvación en ese sentido. Y entonces yo pongo aquí al lado una respuesta y le puse esa respuesta como le pusimos esa respuesta en forma de pregunta, y le pusimos esta pregunta que dice de esta forma: cuando un cristiano muere en pecado, que es lo mismo que ya dijimos antes, ¿no? ¿Muere en pecado? Bueno, rotundamente sí. Le pongo yo un sí, porque claramente sí, el cristiano muere en pecado cuando muere. Ningún cristiano muere inmaculado. Y si muere en pecado, ¿se pierde? Le pongo un rotundo no. ¿Por qué? Porque si un cristiano cuando muere en pecado, sea que cometa suicidio o que no cometa suicidio, muere en pecado, claro. Muere en pecado no confesados en su corazón, en sus corazones. Entonces, si un cristiano que muere en pecado, según la objeción que vemos aquí, ya que el suicidio es un pecado, pierde su salvación por ese pecado cometido, o que haya muerto en pecado, entonces la pregunta no, la conclusión lógica sería que ningún cristiano sería salvo, porque todos los cristianos mueren en pecado. Si todos los cristianos mueren en pecado, ¿qué cristiano sería salvo? Ninguno. Entonces imagínate, verdaderamente, lo cual conllevaría un razonamiento lógico de que verdaderamente esto sería así, pero no es así como lo vemos, porque como leímos los textos anteriores, un cristiano, a pesar de que muere en pecado, no pierde su salvación, no la pierde, porque su vida está segura en Dios, y no en los hechos que cometamos o vamos a cometer. Otra objeción, segunda objeción es esta. Segunda objeción: un cristiano no puede tener depresión. Eso es una de las objeciones que yo he escuchado de algunas personas, que un cristiano no puede o no debe padecer de depresión, lo cual también veníamos hablando desde el principio. Bueno, si un cristiano no puede padecer depresión o puede tener depresión, entonces no sería un ser humano. ¿Qué sería entonces? ¿Un robot? ¿Sería un extraterrestre? No sé en qué dimensión vive un cristiano que no tenga depresión, porque todos los cristianos que yo conozco son seres humanos que tienden a enfermarse, sea de cáncer, sea de VIH, sea de cualquier enfermedad mortífera o no mortífera, y la puede padecer y puede morir por ellas o de ellas, ¿no? Por cualquier causa enfermedad. Y la depresión es una enfermedad en la cual un cristiano no está exento. Al contrario, un cristiano puede padecer esta enfermedad de la depresión, y la ha padecido, y muchos la han padecido, y muchos cristianos se han suicidado y se han tomado decisiones erróneas como esta, porque es una decisión errónea. El suicidio es un mal en el mundo, ¿no? Es un mal para la persona, es una enfermedad que verdaderamente afecta a la persona, a su vida, en su entorno sociológico, social, todo, matrimonio, todo. Entonces el suicidio es un mal que verdaderamente no es bueno, verdaderamente es malo. Y antes de que una persona piense suicidarse, debería buscar ayuda si está pasando por una depresión grave. Y la respuesta que nosotros le pusimos a esta objeción es esta. Y siempre le hacemos una pregunta. O sea, a las objeciones siempre le damos una respuesta con una pregunta y lo llevamos al sentido lógico. La respuesta es, como una pregunta, ¿no? Como una pregunta. ¿La depresión es una enfermedad? Lo que dijimos antes. Sí. Y si es una enfermedad, ¿por qué un cristiano no puede sufrir de ella? Esa es una pregunta que deberían contestar aquellos que hacen las objeciones. Y muchos de ellos contestan de esta forma: o porque Cristo murió por nuestros pecados y porque Él murió por todas las enfermedades. Citan Isaías.
Entonces digo yo, pero si ustedes toman Isaías de forma literal, y si Cristo murió por todas nuestras enfermedades, que yo lo creo, pero se tienen que entender en otro sentido, no en el sentido que ellos lo entienden, porque si lo entienden, si lo tomamos en el sentido que ellos lo toman, estamos diciendo entonces que un cristiano no debería enfermarse, al igual que un cristiano no debería morir en pecado, lo cual vemos lo contrario, y lo cual vemos lo contrario con las enfermedades. Todos los cristianos nos enfermamos porque somos seres humanos. Ningún cristiano no está exento de esto, de las enfermedades. Sean malas o sean mortíferas o sean menos mortíferas o no sean tan mortíferas o no mortíferas. Como quiera que sea, se enferma, ¿no? En ese sentido. Pero no estamos exentos, ¿no? Por eso yo hice la pregunta aquí. ¿Por qué un cristiano no puede sufrir de ella? Y te citan Isaías, porque Cristo murió por nuestras enfermedades. Muchos cristianos citan ese texto, lo toman de un sentido tan literal que no se dan cuenta de que están cometiendo, bueno, un error gravísimo, porque si tomamos de esa forma, como ellos lo dicen, como dije antes, ningún cristiano debería enfermarse, pero vemos lo contrario. Los cristianos nos enfermamos y hay muchos cristianos que mueren por enfermedades graves, ¿no? Como cáncer. El cáncer ha matado a muchos cristianos genuinos, hijos de Dios. Han muerto por el cáncer y por otras enfermedades. Entonces, ¿cómo un cristiano no puede enfermarse? Y si la depresión es una enfermedad, al igual que el cáncer, o igual que el VIH o cualquier otra enfermedad, ¿cómo un cristiano no puede enfermarse de depresión, que es una enfermedad igual que estas? Y puede la depresión llevarlo a la muerte, al igual como lo lleva el cáncer o cualquier otra enfermedad a un cristiano. Entonces, puede enfermarse. Pero nosotros exhortamos, hermanos, que verdaderamente el suicidio no es una buena opción. Y concluimos con esto para terminar el video. El suicidio es un mal que socava la vida social, sentimental, matrimonial de una persona, sea cristiana o no sea cristiana. El suicidio es una enfermedad que necesita atenderse con diligencia. Si usted conoce una persona que sufre de depresión o ha pasado o está pasando por causas que llevan a la depresión, como pérdida de un familiar amado, un ser querido, está pasando por una enfermedad, que son las causas más graves que pueden causar la depresión, más crónicas, ¿no? Depresión grave mayor. Acérquese a esa persona o esa persona que está pasando por este problema de depresión, busque ayuda rápidamente, no se quede solo, no se aísle, aunque la depresión eso es lo que hace que las personas se aíslan, ¿no? Se aíslen de los demás. No haga eso, busque ayuda. Sé que es difícil, no es fácil esta enfermedad depresiva, porque te quita todo el ánimo, te baja todo el ánimo, ya tú no tienes deseo de nada. Y yo sé que es difícil, pero hay que ser fuerte, pedir a Dios por aquellos que están pasando por esos problemas, sean cristianos o no sean cristianos, y pedirle al Señor que los ayude, los fortalezca, porque no es fácil. Esta enfermedad puede llevar a una persona de esta, sea cristiana o no sea cristiana, a tomar una decisión en su vida errónea, que no queremos que nadie tome, porque es una decisión mala y a la larga afecta a su familia, porque es una decisión que va a hacer que perdamos a un ser amado, ¿no? Y creo que no es buena. Y el suicidio no es bueno para nadie. Ninguna enfermedad es buena para nadie. Y yo creo que estamos de acuerdo de que claramente esto se debe evitar y se debe llevar a los especialistas, a los que están encargados del área de salud mental, ¿no? Para que atiendan este problema si una persona está pasando por este problema de depresivo. Así que, mis hermanos, ese es mi consejo para ustedes. Un cristiano, a pesar de ser cristiano, no está exento de todo esto. Al contrario, estamos propensos a pasar todo esto porque somos seres humanos. Padecemos de enfermedades y la depresión es una de ellas, lamentablemente. Y un cristiano está seguro en Dios, seguro en Dios, seguro en Dios. A pesar de lo que haga, está seguro en Dios. Dios lo tiene seguro en sus manos. Ninguna cosa creada, como dice Pablo en Romanos, ninguna cosa creada, incluyendo yo que soy creado, nos va a apartar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, incluyendo nosotros que somos seres creados por Dios. Y nosotros mismos no podemos apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por cualquier hecho que cometamos, no nos vamos a apartar nosotros mismos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, ver esta enseñanza. Disfrútenla. Espero que les sea de edificación. Reflexionen sobre el tema. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, también, si está de acuerdo, ponga su comentario. Si no está de acuerdo, también deje su comentario en la caja de comentarios abajo y yo voy a leerlos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor con usted y su familia. Así que Soli Deo Gloria.